estar aquí. Cuando Paco me lo propuso, yo la respuesta que pude darle a las invitaciones que me hace el Señor, nunca le he dicho que no. Siempre he tratado de responder aquello que entiendo que viene de su parte, y aquí estoy muy agradecido, y es realmente un honor ser portavoz de la palabra del Señor. Dígale a la persona que está por ahí cerca suyo, sin acercarse mucho, pero dígale al que está ahí, dígale, ¿qué será lo que el Señor quiere hablar a mi corazón en el día de hoy? Bueno es que estemos con expectativa en este comienzo. Estamos en la apertura, pero sé que tenemos por delante un día hermoso y estoy convencido que en él el Señor va a estar ministrando a nuestros corazones. Porque el Señor está desafiándonos a un avivamiento que es, primero que nada, en lo personal. Es algo que Dios quiere hacer en el corazón de cada uno de nosotros. En este último tiempo, Dios ha puesto en mi corazón animar a la iglesia, y en este caso animar a los hombres, a que dejemos de lado cualquier tipo de religiosidad, cualquier actitud que nos haya hecho adentrarnos en tiempos de, digamos, letargo, de rutina, de costumbre, que incluso nos hayan llevado a dejar un poco de lado ciertas cosas que son sencillas, que sabemos como creyentes que hemos de hacer siempre para fortalecer y mantener nuestra vida espiritual, pero que a veces los quehaceres y las cosas de la vida nos llevan a dejar un poco de lado. Por eso digo, queridos amigos, Dios está buscando hombres, Dios está buscando personas, como dice el lema de este congreso, que corran por sus vidas, que corran por las vidas de sus hogares, de sus familias, y que seamos esos hombres que empezamos a buscar de Dios y a buscarle con verdadera intensidad. Que podamos decirle en este día, voy a buscarte como en aquella situación que se le presentó a Jacob, que le dijo, Señor, yo no te dejaré, no dejaré de buscarte si no me bendices. Que yo salga de aquí transformado, motivado, fortalecido. Evidentemente esto es un evento y en un evento pues el Señor obra en nosotros, nos da ese impulso, pero luego ese impulso nosotros al salir de aquí debemos ir motivados para mantener ese proceso. Por tanto, el Señor está diciendo, vamos a dejar toda actitud religiosa y vamos a apasionarnos con el Señor Jesucristo. Vamos a apasionarnos con el Señor. Porque la persona que está apasionada con las cosas espirituales busca conocer más del Señor, busca conocer de las cosas espirituales y por tanto también desea aprender, desea conocer de las herramientas que están a nuestro alcance precisamente para enfrentar esas situaciones que pueden presentarse en nuestra vida, situaciones que pueden ser relacionadas con decisiones o con problemas o simplemente con ese estancamiento espiritual en el que en ocasiones nosotros podemos caer. Si quieres en este día, si tenemos expectativa en este día, estoy convencido que hay algo bueno, hermoso, que Dios quiere tocar y hablar a nuestros corazones, dejando ese estancamiento, dejando las actitudes de pasividad, porque a veces lo dejamos para última hora, esas cosas que sabemos que son del Señor. Si queremos avanzar, hemos de emplear unas herramientas que son consabidas, pero que creo que el Señor quiere recordárnoslas en este día. El apóstol Pablo enseña, 2 Corintios 10, 3 al 5, que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, sino que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son
poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Por tanto, hay un trabajo que hacer. Si nosotros decimos corramos por nuestra vida, ese correr implica utilizar esas herramientas. Donde se ganan las grandes batallas es precisamente en el ámbito de lo espiritual. Lo que tú quieras ver transformado en el ámbito natural, preséntalo a Dios, preséntalo en el ámbito espiritual para que eso sea cambiado. No sé, ese familiar que amas, esa persona que está ahí en tu vida y que sabes que necesita un milagro, o esa situación de tu empleo, esa situación laboral que está estancada, que no avanza, o tal vez esa actitud que ya lleva un tiempo ahí de apatía, de desencanto en el espíritu, esas cosas. Yo pienso que nunca hemos hecho lo suficiente al respecto y debemos, por tanto, ponernos en esa actitud de estar en la brecha con esas herramientas espirituales, que es de lo que quiero hablarles en esta mañana. Pablo dice, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor. Efesios 6:10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y como soldados, como hombres de Dios, nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios, vestidos de esa armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. El apóstol entonces nos está recordando que cuando hay opresión, cuando hay oposición en nuestra vida, que eso muchas veces, en ocasiones, tiene que ver, claro, con esa influencia espiritual que existe. Esas huestes espirituales de maldad que combaten contra nosotros, combaten contra nuestro avance, contra nuestro crecimiento espiritual y que nosotros hemos, por tanto, de derribar. Como guía en este día, aunque no lo voy a leer todo, les desafío que lo puedan leer en casa despacito, pensando en lo que vamos a hablar aquí. Voy a utilizar el pasaje que está en 2 de Crónicas, capítulo 20. Todo ese capítulo. Evidentemente no se los voy a leer por brevedad, pero sí que vamos a extraer de ahí estos elementos. ¿Qué es lo que pasó ahí? Dice 2 de Crónicas 20, los versículos 1 y 2, aconteció después de esto que los hijos de Moab y los hijos de Amón, y con ellos algunos de los meunitas, vinieron a pelear contra Josafat. Entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, viene contra ti una gran multitud de más allá del mar de Aram y de aquí están en Hazezón Tamar, es decir, en Gadí. Lo que sucedía es que se presentaba para este rey, para Josafat, para el pueblo de Judá, para Jerusalén, una situación desesperada, una situación muy difícil. Los enemigos del pueblo estaban de camino, venían con la intención de rodear la ciudad, y este rey, que es uno de los reyes que la Biblia dice, y este hizo lo recto, lo bueno delante del Señor, era por tanto un hombre temeroso de Dios, y precisamente por eso, ante esta situación complicada, presentó su vida y presentó su pueblo delante del Señor. Él, por esa actitud de seguir a Dios, de ser hombre de Dios, empleó esos recursos. Él sabía que la lucha, aquel problema, aquella dificultad que se presentaba en su vida, era algo que por sí mismo no iba a poder tener resultado, sino que necesitaba de la intervención de Dios. Y esto es lo que Dios te dice. En esas situaciones que nosotros atravesamos, debemos confiar en esos momentos que no sabemos qué hacer, en que podemos clamar, que tenemos a nuestra disposición la obra, el poder y la gracia de Dios a nuestro favor. Él comprendía que para obtener la victoria en ese plano natural tenía precisamente que hacer algo para que en el mundo de lo sobrenatural eso pudiese ser transformado. En esas situaciones difíciles que hay guerra, que hay oposición, nosotros podemos entender que hay estrategia espiritual. Josué conquistó Jericó, pero ¿cómo lo hizo? Con una estrategia espiritual.
Nehemías se enfrentó a toda aquella oposición que venía en contra suya para reconstruir los muros, pero también confiando en la gracia y en el respaldo de Dios con una estrategia espiritual. Y por tanto, al tratarse de una batalla en el ámbito de lo espiritual, nosotros las armas que debemos emplear también son armas de carácter espiritual. ¿Cuáles son esas armas espirituales? Esto es de lo que quiero hablarles en el día de hoy. Armas espirituales. Las sabemos, estoy convencido que las sabemos, estoy convencido que las empleamos, pero también sé que el Señor quiere recordarnos lo que tenemos a nuestro alcance. Y lo vemos, las 5 ideas las vemos a lo largo de este capítulo 20. ¿Cuál fue la primera herramienta? ¿Cuál fue el primer arma, podríamos decir, espiritual que empleó o que vemos que se empleó aquí en este pasaje? Pues dice ahí, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 3 y 4, dice, y Josafat tuvo miedo. Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá, y se reunió Judá para buscar ayuda del Señor. Aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Por tanto, esa primera herramienta, ese primer instrumento espiritual que vemos que se emplea aquí es el ayuno. El ayuno. El Señor Jesucristo dijo, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Lo cual significa que el Señor Jesucristo refrendó la práctica del ayuno como una de esas disciplinas espirituales que todo creyente debemos practicar, digamos, con cierta regularidad. Además dio regulaciones y dijo, cuando ayunes, no lo vamos a leer, pero en Mateo 6, del 16 al 18, Jesús dijo, bueno, cuando ayunes no seas austero, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos, y ahí dio unas instrucciones acerca de cómo era requisito para practicar el ayuno de una manera correcta. Pero esto del ayuno, ¿qué? Yo, como entiendo que muchos de nosotros venimos de una cultura del catolicismo, yo entiendo que es así, ¿no? Y aquellos que hemos venido de esa cultura del catolicismo, de una forma inconsciente, entendemos que el ayuno es como una especie de sacrificio que nosotros hacemos para conseguir algo de Dios. Cuando Dios no contesta aquello que nosotros estamos pidiendo o necesitamos, entonces ayuno para ver si lo consigo. Claro, pero cuando ayunas, ¿por qué lo haces? ¿Cuál es realmente el enfoque que nosotros debemos ir? Ya digo que la razón del ayuno en esa cultura católica es hacer un sacrificio que agrade a Dios. Y por ello entonces Dios, como yo estoy ayunando, me va a dar a mí una recompensa. ¿Vale? Ahora bien, sabemos que con el Señor la cuestión no es porque yo gane puntos para mi salvación. Sabemos que la salvación viene de parte del Señor de una manera gratuita, viene por la gracia hacia todos nosotros. Pero entonces debemos desterrar esta idea y entender que el ayunar, lo que significa es que yo voy a tomar la decisión de disponerme de que lo más importante para mi vida en ese tiempo es escuchar la voz de Dios, escuchar lo que Dios tiene que decir. Entonces, ayuno, ¿para qué? Para entender lo que Dios tiene que decir al respecto de un asunto que yo estoy viviendo. Y entonces, en función de lo que yo entiendo que Dios me está diciendo en ese tiempo de ayuno, orar en consecuencia a lo que Dios nos está guiando. Por tanto, yo ayuno no para cambiar a Dios, no para torcerle la mano al Señor y que conceda lo que yo estoy pidiendo, sino que ayuno para que Dios me cambie a mí. El propósito es que Dios me lleve a través de ese tiempo a conocer cuál es mi condición y con esa actitud de humillarme, de humildad,
frente a aquel que lo sabe todo, decirle, Señor, es que yo reconozco que de este asunto no sé nada y necesito prestar atención y escuchar lo que tú tienes que decir. Por tanto, el ayuno nos ayuda para focalizar en Dios. El ayuno nos ayuda, decimos, dejo la comida física por unas horas, por unos días de lado, para tener más hambre y sed de la comida espiritual que Dios puede darme. Amén. Por eso, entonces, ayunamos para buscar en la quietud al Señor. Si tú tienes problemas, tienes una situación difícil, sientes que tu vida se ha estancado, sientes que hay como un peso, como una rutina, como un cansancio, no sé, lo que cada uno pueda estar pasando, el desafío en este día es, si tienes hambre y sed de escuchar la voz de Dios, entonces acuérdate, tienes una herramienta importante, hermosa, que es el ayuno. Si no lo has hecho nunca o no sabes cómo, habla con tu pastor, habla con tu líder para que te explique un poco mejor cómo hacerlo. ¿Cuál es la segunda herramienta que vemos en este pasaje que se empleó? Pues la segunda herramienta, además de proclamar ayuno, el rey Josafat se levanta, se pone en pie y hace una oración. Empieza una oración, no voy a leerla toda porque está desde los versículos 5 hasta el 12, sino que voy brevemente a mencionar algunos de ellos. Vemos ahí que él se levanta, versículo 6, y dice, oh Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? Es decir, puso en alto el nombre de Dios, reconoció su grandeza y su poder. Luego él sigue diciendo en el versículo 11, Señor, pero mira cómo vienen estos enemigos, mira cómo vienen en contra nuestra, mira cómo nos pagan viniendo a echarnos de tu posesión la que nos diste en heredad. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer. Pero nuestros ojos están vueltos en ti, vueltos a ti. Amigos, ¿no es cierto que hay ocasiones que se presentan delante de nosotros que no sabemos qué hacer? No sabemos cómo actuar, no sabemos cómo responder. Dios ha puesto a nuestro alcance un recurso maravilloso que es que podamos tener la posibilidad de hablar con Él, de la oración. Pablo dice en Efesios 3:14, por esto doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Cuántos quieren ser fortalecidos con poder en el hombre interior? Amén. El Señor nos ayude. Cuando preguntamos qué es la oración, pues todo el mundo dice, o casi todo el mundo me responde, orar es hablar con Dios. Así como muy sencillo, ¿verdad? Pero escuche, orar es más que hablar con Dios. Orar es tener una conversación con Dios. Tener una conversación. Aunque para algunos de nosotros en ocasiones la oración se convierte en un monólogo. Porque vamos ahí a la presencia de Dios, empezamos, le presentamos todas nuestras peticiones y de repente decimos amén y nos marchamos de allí. Pero la cuestión es que ahí hemos cumplido con un rito, hemos satisfecho un poco esa cosa que nos dice hay que orar, el cristiano tiene que orar. Pero si orar es una conversación, como estoy diciendo, eso implica que tiene que haber diálogo. Tienes que presentar tus peticiones, tienes que presentar tus problemas, tienes que presentar tus necesidades, tienes que orar conforme a lo que Dios te haya mostrado en el ayuno si lo has practicado, para que te responda al respecto de cómo te sientes espiritualmente. Presentamos todo ante Dios. Pero ahora, una vez que lo has hecho, en la quietud, debemos esperar en la presencia de Dios a que Él también pueda hablarnos al respecto. Porque orar debe ser también escuchar lo que Dios tiene que decir. No podemos repetir una oración como una letanía. Es bueno que nos sepamos, por ejemplo, el Padre Nuestro y que lo empleemos como una guía para orar, pero no sirve de nada que la digas ahí a la carrerilla como la rezábamos antes, ¿verdad? La cuestión es, podemos utilizarla, pero ir pensando a cada paso qué es lo que eso significa y expresándolo luego con nuestras propias palabras. Pero lo que no podemos hacer es presentarlo y salir corriendo.
Decimos amén y salir corriendo, porque Dios se va tal vez a quedar con ganas de hablar con nosotros. En el Salmo 37:4 dice: pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Esto qué quiere decir? Cuando vayas a orar, ve con la idea de deleitarte. Deleítate en el Señor y Él entonces concederá las peticiones de tu corazón. Amén. La tercera herramienta. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? A ver, sí, vamos bien. La tercera herramienta. ¿Qué es lo que sucede en este pasaje? El rey Josafat proclama ayuno, el rey Josafat se levanta y presenta en oración ante Dios toda esta situación y vemos qué es lo que sucede en los versículos 13 al 18. Esto sí lo voy a leer. Ahí se levanta la voz de un profeta. Cuando ellos están buscando a Dios, se levanta la voz de un profeta. Dice 2 de Crónicas 23 al 18, dice: y todo Judá estaba en pie delante del Señor con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea. El Espíritu del Señor va a venir aquí en medio de esta asamblea. Sobre Hazaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Giel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, y dijo: prestad atención, todos Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así os dice el Señor: no temáis ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Descended mañana. Dale ese aplauso fuerte para él. Descended mañana contra ellos, y aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis en el extremo del valle, frente al desierto de Jeruel. No necesitáis pelear esta batalla. Apostaos y estaos quietos, y ved la salvación del Señor con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni os acobardéis. Salid mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con vosotros. Y Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Señor. Cuando estamos buscando a Dios, cuando estamos buscando al Señor, cuando estamos ahí teniendo un tiempo en su presencia, escuchar lo que Él tiene que decir a través del ayuno, a través de la oración, también tenemos que estar con expectativa de que la voz de Dios se pueda levantar para traernos una respuesta. La voz profética que se levanta para traer confirmación al respecto de algún asunto o darnos dirección en el modo de proceder en una decisión que nosotros tengamos que tomar. O viene la voz de Dios para traer claridad en la forma en que debemos orar con respecto a algún asunto, o guiarnos en cuanto a lo que Dios quiere tratar con nuestro carácter o con nuestra condición al respecto de Él, nuestra santificación y nuestra consagración. Tenemos que estar con expectativa de que Dios se pueda levantar para hablar con nosotros. Ahora, la cuestión es, si estamos hablando de armas espirituales, toca al de al lado, no lo toques, dile, estamos hablando de armas espirituales. Los guerreros no están dormidos. ¿Cómo podemos considerar la voz profética como un arma espiritual? Pues mire, la voz profética es un arma espiritual porque actúa como motivador. Ante la guerra, ante las batallas, el soldado tiene a través de esa voz profética la fuerza interior que le da la seguridad, que le llena de valor para seguir luchando, para afrontar las dificultades que le vienen por delante. Piensa en un soldado que está a punto de entrar en batalla. ¿Qué es lo que tiene el soldado en su cabeza? ¿Voy a morir? Aquí esta es la última. O por el contrario dice, sé que voy a obtener la victoria, sé que voy a vencer. Esa voz profética viene para llevarnos a ir hacia adelante. Esa palabra profética viene para afirmarnos diciendo, obtendremos la victoria. Hermanos, amigos, es el mejor arma que tiene el guerrero.
su mentalidad. La mentalidad. La mentalidad que le lleva a tener fe en la victoria. Fe en que va a obtener la victoria. Fe en que de esta situación se va a salir. Y vamos a salir con la ayuda del Señor. Su confianza está puesta en la palabra que Dios le ha dado. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores. Eso es lo que dice la palabra. Y si somos vencedores de esta, vamos a salir venciendo, airosos. Nuestra mentalidad está marcada por la convicción, por la seguridad que Dios nos ha dado promesas. La palabra profética es la fuerza interior del guerrero de Dios, que le mantiene esperanzado de que va a vivir y de que no va a morir. De que va a vivir y que no va a morir. Que va a tener confianza en la victoria. Es la fuerza que el Señor nos da para afrontar cualquier adversidad. ¿Me apoyo en qué? Me apoyo en lo que Dios ha dicho. Me apoyo en la palabra de Dios y no me apoyo en las circunstancias que están a mi alrededor. Vemos en 2 de Pedro 1, 17 a 21, donde nos dice, pues cuando él recibió de Dios Padre, hablando del Señor Jesucristo, honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia de la gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también, sigue diciendo Pedro, la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Qué dice el Señor aquí? Estad atentos, estad atentos. Cuando escuchamos la palabra predicada, nosotros debemos tener esa actitud de expectativa, que la palabra del Señor va a hablar a nuestros corazones. Estoy convencido que la motivación principal por la que estamos aquí es porque estamos con expectativa de que Dios va a hablar a nuestros corazones. Amén. Por tanto, la palabra profética más segura es la palabra que proviene de la inspiración de las Escrituras. Por eso debemos entender que cuando estás escuchando también la palabra de Dios predicada, ahí hemos de poner todos nuestros sentidos para saber qué tiene Dios que decirme a mí. El pastor Rick Warren dice en su libro Una vida con propósito, cuando sientas que no estás aprendiendo nada de un sermón o de un maestro de la Biblia, debes analizar tu actitud, considerando en especial el orgullo, porque Dios puede hablarte incluso a través del maestro más aburrido cuando eres humilde y receptivo. Tengamos expectativa, tengamos confianza, no caigamos en la rutina de escuchar un mensaje tras otro. Pedro dice, hacéis bien en estar atentos. Hay predicación que puede convertirse en profética. Debemos prestar atención porque Dios quiere decirte algo y precisamente eso es exactamente lo que Dios quería decirte al respecto de la situación por la que estás atravesando. Presta atención porque esa palabra profética viene siempre para traerte edificación, exhortación y consolación. Así dice 1 Corintios 14:3. Viene para traerte y aun cuando venga con corrección, eso significa que hay esperanza para nosotros, significa que Dios nos ama, que quiere lo bueno para nosotros y cuando nos corrige es porque todavía hay oportunidad para seguir adelante, para seguir en sus caminos y que no te ha desechado y que te ama. Por eso en el texto que nos ocupa vemos como el pueblo había orado, el pueblo había clamado, estaba ahí delante del Señor y en medio de la asamblea se movió la voz profética que dice, prestad atención, dijo el profeta, como también lo dice Pedro, hacéis bien en estar atentos. ¿Por qué? Porque es una palabra que viene para traer esperanza a tu vida.
Dice, estad quietos y ved la salvación. Es una palabra que viene para quitarte el temor. Dice, no temáis ni os acobardéis. Es una palabra que viene para hacernos valientes para servir al Señor. Dice, salid a su encuentro. Salid a su encuentro porque el Señor está con vosotros. Es una palabra que viene para traer dirección a nuestra vida. Dice, mañana, de cara al futuro, mañana, salid a su encuentro porque Dios estará con vosotros. Viene para traer toda esa guía. Por tanto, es una palabra que nos da seguridad, que hace que caigamos postrados delante del Señor como cayó postrado el rey Josafat. Hermanos queridos, dígale al Señor, yo necesito tener una experiencia espiritual, una experiencia sobrenatural contigo. Y tal vez en este congreso el Señor va a hacer algo que tú no esperabas en tu interior y en tu corazón. Va a ser una experiencia preciosa, poderosa en tu corazón. Hermanos, ahora bien, cuando Dios te da una palabra, esa palabra debe ser puesta en práctica. Escúchame, la palabra debe ser complementada con la obediencia. No sirve de nada escuchar sermón tras sermón, ponerte a ver el internet, mirar aquel lo bonito que predica, maravilloso, todo eso está guay, pero Dios trae la palabra a través de tu pastor. Dios trae la palabra a través de la comunidad en la que Dios te ha puesto. Y si eres receptivo, Dios va a hablarte ahí. Y ya con eso tienes para obedecer toda la semana. Hermanos, Dios me habló con claridad y me dijo, yo voy a cambiar tu profesión por una más sublime y elevada. Y la verdad es que aunque a los ojos de los hombres aquello parecía una locura, dejar una profesión con cierto reconocimiento, con cierto prestigio, para hacer otra cosa que ni reconocido en la sociedad está, sí entre el pueblo de Dios, pero en la sociedad no, pues era algo inaudito. Y sin embargo, cuando tú recibes la palabra de parte de Dios en tu corazón, tú tienes un convencimiento, tienes una mentalidad de que no importa lo que te digan porque tú sabes lo que Dios ha dicho. Dios me habló así y Dios me habló en los tiempos de enfermedad. Hace 5 años pasé por una enfermedad gravísima, pero justo cuando estaban para darme la peor noticia que me han dado en mi vida, el Señor me dijo, vivirás y no morirás. Y Dios ha hecho la obra. Y yo estoy convencido, estoy sano totalmente de un carcinoma maligno. El Señor ha obrado poderosamente en mi vida. Él me dijo, vivirás y no morirás, y sacarás con gozo aguas de las fuentes del pozo de la salud, me dijo el Señor. Hermanos queridos, cuando Dios te da una palabra, no importa lo que tengas por delante. Fue duro, fue difícil, fue un postoperatorio horrible que no se lo deseo a nadie, pero Dios ha cumplido su promesa. Amén. Dios es fiel, dale un aplauso fuerte. Gloria al Señor. Cuando recibes la voz de Dios, cuando recibes la voz profética de Dios, las cosas cambian en todos los sentidos. Tú empiezas a tener unos planes nuevos, tus prioridades cambian, tu vida cambia. Cuando escuches la voz profética de Dios, cuando escuches que Dios te está diciendo algo respecto de eso, sé sensible y no vayas en la dirección contraria como le pasó a Jonás, porque lo que ocurre cuando hacemos eso es que nuestro corazón se endurece. No permitamos que nuestro corazón se endurezca. Sin la voz de Dios nosotros no vamos a ningún lado. Clarifica para qué te quiere Dios. Clarifica quién eres delante de Dios. ¿Para qué te quiere Dios? ¿Y cuál es la misión por la que Dios te tiene en esta tierra? La razón por la que Él te puso. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Lo que pasa es que nosotros a veces buscamos primeramente las cosas de la tierra y dejamos las de la justicia de Dios para el segundo lugar. Pero cuando viene la voz profética y tú la recibes con esa actitud receptiva y de obediencia, dejas de buscar las cosas de esta tierra en primer lugar para buscar primeramente las cosas de Dios.
Fíjese cómo los hombres de la Biblia fueron transformados. Abraham recibió una palabra, vete de tu tierra, de tu parentela. Isaac recibió una palabra, la promesa que le había sido dada a su padre. Jacob recibió una palabra, pero todos la tuvieron que recibir a nivel personal. David recibió una palabra, y cuando ellos recibieron la palabra, David la recibió de Samuel, que fue ungido. Él estaba allí cuidando ovejitas por allá lejos, y vino Samuel, que no lo conocía de nada, y este es el muchacho, que su padre lo tenía allí para cuidarlo cuando era viejito ya, lo tenía cuidando las ovejas. Los otros hermanos eran para guerreros y bien reconocidos, pero David estaba allí. Pero era ese el que Dios tenía escogido. Ese era el que Dios ungió. Ese era el que recibió la voz de Dios. Y esa palabra marcó la identidad y el destino de cada una de esas personas, como puede marcar la de cada uno de nosotros. Dale un aplauso al Señor. Si en tu vida no está la voz profética, nada nuevo acontece. Pero cuando viene la voz profética, te dice, Dios va a hacer algo nuevo en tu vida. ¿Cuántos quieren algo nuevo en su vida de parte de Dios? Escuchar la voz profética es una gran responsabilidad, porque cuando la oyes, tu corazón y tu vida cambia. Amén. Con la voz profética, las cosas de esta tierra pasan a segundo lugar y empieza a ser lo primero en nuestra vida, cumplir la misión de Dios, la vida, las personas, aquello que el Señor nos ha confiado. Amén. Vamos para el final. La cuarta. ¿Qué fue lo que sucedió? Ayunaron, oraron, se levantó la voz, se levantó la dirección de parte de Dios, vino la voz de Dios. Y cuando viene la voz de Dios, Josafat y todo el pueblo cae postrado y dice que en alabanza. ¿A cuántos les gusta la alabanza? No lo leo todo, pero están los versículos del 18 al 34. Dice, Josafat se inclinó rostro en tierra y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Señor. Y se levantaron los levitas, los hijos de Coré y de Coat y los hijos de Coré para alabar al Señor, Dios de Israel. ¿Y qué dice ahí? En voz muy alta. ¿Cómo le adoran? ¿Cómo hay que adorar? Los de atrás que no los oigo. En voz alta, versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas al Señor, puso emboscadas contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y fueron derrotados. Dice el versículo 28, entraron en Jerusalén, en la casa del Señor, con arpas, liras y trompetas. Por tanto, lo que viene a decirnos la palabra es que la alabanza tiene que ser con voz. La alabanza tiene que ser audible. ¿Cómo va a saber tu mujer que la amas si no se lo dice? Por el tiempo que llevamos juntos. Hay que decírselo. La alabanza tiene que ser audible. Y Dios quiere escuchar nuestras voces de forma audible, que proclaman y exaltan su precioso nombre. La Biblia dice que la alabanza es fruto de labios. Así lo dice Hebreos 13, 15, del 12 al 15, pero no lo voy a leer todo, solo el 15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Isaías 57, 19, poniendo alabanza en los labios. Por tanto, todo esto nos enseña que un hombre que corre por su vida no puede ser un espectador en los tiempos de alabanza. No puede estar con la boca cerrada. Esto nos enseña que estando callados no podemos alabar a Dios. Y es preciso abrir nuestros labios y proclamar, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se proclama para salvación. ¿Por qué se debe adorar? ¿Por qué se debe adorar? ¿Por qué debemos adorar? Hermanos queridos, debemos adorar porque cuando adoramos a Dios, esto nos pone en la perspectiva correcta. El egocentrismo muchas veces nos lleva a pensar que nosotros somos, pues eso,
el centro de todo. Nos adoramos a nosotros mismos. Nos lleva, y eso es una perspectiva equivocada. Las teorías del humanismo han llevado a poner al hombre en el centro, pero no, Dios es el centro. Dios es el centro. Y lo que viene a decir la alabanza es, Él es Dios, nosotros no somos Dios. Él es el creador, nosotros somos las criaturas. Él es el salvador y nosotros los redimidos. Él es el Señor y nosotros los siervos. Él es el grande y nosotros los pequeños. Él es infinito y nosotros limitados. Amén. La alabanza nos pone en la perspectiva correcta. ¿Por qué debemos alabar? Porque Dios es digno de recibir alabanza. Como dice Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste, piensa esto, tú creaste todas las cosas. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dígame si no es digno de recibir gloria y alabanza. Él es. Salmo 147:1. Aleluya. Porque bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios y agradable y apropiada es la alabanza. Versículo 7. Cantad al Señor con acción de gracias. Cantad alabanzas con lira a nuestro Dios. Amén. Que el Señor nos ayude y ponga alabanza en nuestros labios. Cuando tú adoras a Dios, haces que tus pensamientos... Yo no sé si usted canta en la ducha, pero en la ducha se nos olvidan los problemas y nos ponemos a cantar. Deja de pensar en esas cosas. Ponte tú a cantar, ponte a cantarle alabanza al Señor y se te aquieta toda esa angustia y esas preocupaciones. Dale alabanza al Señor y cuando logras aquietar todos esos pensamientos porque abres esa otra parte de ti más poética, entonces el Señor viene para hablar a tu mente y a tu corazón. David era un adorador, era el más pequeño de los hermanos, estaba por allí tirado cuidando ovejas, los hermanos guerreros, él allí cuidando las ovejitas, pero estaba tocando el arpa, componiendo todos aquellos salmos. Y Dios le dio inteligencia, Dios le dio sabiduría. Esa sabiduría vino de Dios para David a través de los tiempos de alabanza. Si tú quieres tener sabiduría, aquieta tu mente, tus pensamientos en la presencia de Dios a través de un buen tiempo de expresarle a Dios. Mira, a mí me decía mi tío, dice, tú no sirves ni para silbar, porque desafinas hasta silbando, me decía. Me cogí un frustre porque es que a mí me gustaba la música cantidad. Dice, tú hasta desafinas silbando. Pero ¿sabes? El oído se afina. El oído se afina, cántale al Señor, aunque al principio igual no te guste escucharte, pero cántale, invéntate canciones para el Señor. Si no sabes tocar, rasguea algo o toca el tambor, pero adórale al Señor, busca al Señor en adoración. David era un adorador y Dios le dio sabiduría, Dios le dio entendimiento para enfrentarse al gigante. Dios le dio entendimiento para organizar el reino. Dios le dio entendimiento y le dio el diseño del templo que luego construyó su hijo Salomón. ¿Por qué? Porque viene dirección de parte de Dios. Dios está buscando adoradores. Dios busca, el Padre anhela adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:23. Y David, como rey, entendió precisamente el poder y la importancia de la alabanza y organizó y estableció músicos y cantores delante de Dios en el santuario. Él los organizó porque él entendía que la adoración toca el corazón de Dios y eso provoca que la presencia de Dios descienda donde se le adora. La presencia de Dios va a descender aquí hoy en los tiempos de alabanza y de adoración y va a tocar nuestra vida. Adoramos para que venga la voz de Dios. La alabanza y la adoración nos llevan ¿Ahora?
La alabanza hace que las huestes espirituales de maldad huyan. Pero también que las tinieblas de nuestra mente huyan. Porque a veces tenemos fantasmas, tenemos ideas que nos perturben. Y cuando estamos en el tiempo de alabanza se aquieta nuestra mente para escuchar la voz de Dios. Y Dios viene para santificar nuestros pensamientos. Cuando David tocaba su arpa allí en la presencia del rey Saúl, el espíritu malo que atormentaba al rey Saúl se marchaba. Y eso es lo que sucede cuando nosotros adoramos. Ahí lo dice 1 Samuel 16, versículo 23, dice: sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba el arpa y la tocaba con su mano, y Saúl se calmaba y se ponía bien, y el espíritu malo se apartaba de él. Las cadenas, las murallas, las barreras, como pasó con Pablo y Silas, que estaban presos en la cárcel con los grilletes, no pensando en qué, no pensando en su situación, en cómo le dolían los pies, en la mazmorra que estaban. Dice que cantaban himnos a Dios y los presos les oía. Hermanos queridos, el Señor quiere escuchar nuestras voces cantándole. Las tinieblas se disipan, cayeron los muros, se rompieron las prisiones y los grilletes de sus pies, el cepo de sus pies fue quitado. Por tanto, la alabanza hace que se abran las ventanas de los cielos. Y termino, yo no sé ya cuál reloj de aquellos dos es. El último. ¿Sabe lo que pasó con Josafat? Aunque fue rey que hizo lo bueno, dice este capítulo al final, los versículos 35 al 37, que Josafat hizo una alianza equivocada. Hizo una alianza con el rey Ocosías de Israel. Dice: después Josafat, lo leo, después Josafat, rey de Judá, salió con Ocosías, rey de Israel. Al hacer esto obró impíamente y se alió con él para hacer naves que fueran a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto te has aliado con Ocosías, el Señor ha destruido tus obras, y las naves fueron destruidas y no pudieron ir a Tarsis. Las alianzas con el pecado no nos convienen. No te juntes con malas compañías. Júntate, háblales del Señor, pero que vengan ellos a ti y no tú a ellos. Aquello que construyes será destruido por causa de malas alianzas. Génesis 17:1 dice: anda delante de mí y sé perfecto. Primera de Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El pecado trae muerte y destrucción. Y somos nosotros los que decidimos no pecar. Es cuestión de decisión. Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Con la ayuda y la gracia del Espíritu Santo podemos caminar en esta vida en santidad. Y el respaldo de Dios viene cuando caminamos en santidad. Y cuando tu vida y la mía caminan en santidad, nuestras vidas en sí mismas son adoración para Dios. Ponte de pie, por favor. Gloria a Dios. Padre Todopoderoso, mira este momento, Señor, mira este lugar. Yo quiero pedirte que tú nos avives, que tú nos despiertes, para que podamos dejar cualquier indiferencia, cualquier apatía, y que podamos, Señor, apasionarnos por ti.
Ayúdanos, Señor. Ahora que hemos recordado estos recursos, estas armas espirituales, a ponerlas en práctica. Señor, ayúdanos para practicar de manera regular, guiados por ti, tiempos de ayuno para escuchar tu voz. Ayúdanos a diario a tener diálogo contigo, teniendo también tiempo de quietud para escuchar lo que tú tienes que decir. Ayúdanos a estar expectantes cada vez que escuchemos tu palabra, Señor, porque aquello que nosotros estamos hablándote, tú traes respuesta. Siempre hay algo en lo cual tú nos hablas a través de la palabra profética más segura, esa palabra preciosa, la escritura de Dios, inspirada, totalmente confiable. Señor, y ayúdanos a adorarte, a ser hombres que levantamos nuestra voz, que alabamos, que adoramos, que glorificamos tu nombre, Señor. La alabanza con voz audible. Empieza a alabar al Señor con voz audible en este momento. Empieza a levantar de una manera espontánea tus propias palabras delante del Señor. Por favor, cierra tus ojos y no te quedes callado en este instante. No te quedes en silencio, por favor. Levanta tu voz en alabanza. Levanta tu voz en adoración. Que fluya desde tu corazón y le diga: tú eres Dios. Tú eres Dios, tú eres el creador de todo lo que existe. Yo vivo porque tú me has hecho vivir. Yo estoy aquí porque tú has querido que esté. Señor, revélate a mi vida. Trae una voz que me hable claramente acerca de quién soy y cuál es el propósito que tú tienes para mi vida. Te alabo, te bendigo, te glorifico. Tú eres grande, yo soy pequeño. Tú eres infinito, yo soy limitado. Díselo con tus palabras, lo que tú le quieras decir en este momento, pero adórale al Señor. Ahora ponte como un guerrero toda esa armadura para pelear por la bendición durante todo el día de hoy. Hoy el Señor te ha traído a este retiro, a este tiempo espiritual, pero ponte en la disposición de decirte: no me voy a ir de aquí si tú no me bendices, Señor. Te voy a buscar con intensidad. Quiero que avives el fuego de mi corazón. He venido a buscar un avivamiento personal, Señor. Pero ayúdame luego con estos recursos, con estos instrumentos, Señor, a mantenerlo, a ponerlo en práctica, a no ser oidor y olvidador, sino a ser oidor y obediente, a ser oidor.